Vamos a pasar a ver la siguiente herramienta de nuestra barra de transformaciones. La siguiente herramienta es la de Rectangular Pattern y esta se utiliza para crear matrices rectangulares mediante la repetición de un sólido, por ejemplo, un agujero o un path que nosotros tengamos dentro de nuestro body. Para utilizar esta orden basta con indicarle el objeto del cual se desea crear la rejilla o matriz y seleccionar la primera dirección de propagación de la matriz. En la pestaña Second Direction se define la otra dirección de la rejilla rectangular. Como dirección se puede seleccionar un eje, una línea o una arista de un sólido. Si se desea, se puede eliminar alguno de los elementos que forman la matriz pinchando 2 veces sobre los puntos naranjas de la rejilla. Volviendo a hacer doble clic sobre alguno de ellos vuelve a aparecer. Si nosotros nos vamos a nuestro icono, clicamos y nosotros en primer lugar le vamos a decir el objeto del cual queremos hacer la matriz rectangular y le vamos a indicar que sea nuestro path, o bien en el árbol o bien acercándonos en nuestro sólido. En parámetros van a existir varias formas de definir la matriz. La primera opción que tenemos ahora mismo seleccionada nos va a permitir definir la rejilla mediante el número total de elementos en esa dirección y el espacio entre ellos. Le vamos a decir que queremos 3 elementos a un espacio, por ejemplo, de 20. Y en elemento de referencia es donde nosotros vamos a seleccionar un eje, una arista o una línea. O yo le voy a decir que las repeticiones de este elemento se hagan en esta dirección. Como veis, ahora mismo nos crearía estos elementos espaciados 20 milímetros. Yo los 20 milímetros los voy a cambiar por 30 para que los veamos más espaciados. Y le vamos a dar OK. Como veis, nos ha repetido nuestro path en esta dirección los elementos que nosotros le hemos indicado. Si lo volvemos a editar en el árbol, podemos también definir una segunda dirección. Le vamos a decir que en la segunda dirección me haga también 3 elementos, en este caso espaciados 25 milímetros, y que la dirección sea en este caso la dirección de esta arista. En este caso se me saldría de mi sólido, de mi base. Entonces nosotros le damos a que cambie la dirección y le damos a OK. Y ya tenemos las repeticiones de nuestro elemento que le hemos indicado. Si volvemos a editar, como podéis ver, para cada repetición aparece un punto naranja. Si nosotros nos acercamos al punto y clicamos 2 veces y le damos a OK, ese elemento no nos lo va a hacer. Para que vuelva a aparecer, volvemos a editar, volvemos a acercarnos al punto y a darle 2 veces y como veis ya nos lo vuelve a hacer. Si editamos de nuevo nuestra matriz rectangular y le damos a la pestaña que aparece de More, nos va a aparecer otra ventana en la que nosotros tendremos la posibilidad de definir la posición que ocupa el elemento dentro de la rejilla y también se le puede definir una rotación angular de la rejilla con respecto a la dirección seleccionada. Y nosotros vamos aumentando o disminuyendo el ángulo, como veis, nuestras repeticiones van a ir girando el ángulo que nosotros les estemos indicando. Hay que tener también en cuenta que si nosotros modificamos alguno de los parámetros que definen el sólido original, se cambiarán el resto de los elementos de la rejilla. Es decir, si yo por ejemplo ahora modifico el sketch de este path y le digo que sea así y nos salimos, los demás elementos van a ir también cambiando. Si volvemos hacia atrás y le damos de nuevo a nuestra matriz rectangular, la primera opción de Instant and Length lo que nos va a hacer es definir la rejilla mediante el número total de elementos en esa dirección y la longitud total que deben ocupar. Es decir, aquí tendremos que indicar el número total de elementos que queremos y la longitud total que deben ocupar. Esto es tan sencillo como que vayáis probando primera dirección y segunda dirección. En la opción de espacio y longitud se debe indicar el espacio entre 2 elementos de la matriz y la longitud total de la rejilla en esa dirección, en la primera dirección y en la segunda dirección. Y para la última opción lo que se va a hacer es crear la matriz rectangular de la misma manera que se crea cuando la hemos creado con Instant and Length. Y una vez que está creada la matriz, se clica sobre las cotas que aparecen para modificar, por ejemplo, la que a nosotros nos interese. Si esta quiero que en vez de 30 sea de 25, le damos a OK y como veis estas se quedan a 25 y estas a 30. Le damos a OK y ya está, tendremos el primer elemento a 25 y el segundo a 30. Esto casi todas las opciones son iguales, solo que en cada momento tendremos que elegir la que nos vaya interesando.
Vamos a seguir ahora viendo la próxima herramienta de nuestra subpaleta de Patterns. La siguiente herramienta se va a utilizar para crear una matriz o una rejilla circular de un sólido. Si clicamos en el cuadro que nos va a aparecer, para crear la rejilla circular se deberá indicar el elemento del cual se desea hacer copia y la dirección de referencia. Esta dirección puede ser el eje que hará de centro de la rejilla circular, o bien, en el caso de que se trate de una corona circular, bastaría con seleccionar la cara lateral de esta. Al igual que en la matriz rectangular, habrá dos direcciones para definir la matriz circular. Una primera dirección que será alrededor de la referencia axial que se le indique y una segunda dirección en la que se le puede definir el número de instancias que se quieren a lo largo del radio. Como en matriz rectangular, en Object, nosotros tenemos que seleccionar el elemento que queremos repetir. Le voy a decir que lo que queremos repetir sea el agujero. En elemento de referencia le voy a indicar la cara de mi base y en parámetros vamos a ver que la definición de matriz circular puede ser de diferentes formas. Ahora mismo en la opción que nos aparece por defecto se deberá indicar el número total de instancias a obtener y el espacio angular entre ellas. Yo le voy a decir que quiero 6 instances y que la separación entre ellas, como estamos viendo aquí, sea de 50 grados. Si le damos a Preview y a OK, nos haría 6 agujeros cuya referencia angular entre ellos es de 50 grados. Si volvemos a editar, en la segunda pestaña, como he dicho antes, se va a poder definir el número de instancias que se quieren a lo largo del radio. Yo en este caso le voy a decir que quiero 2 y que estén separadas menos 30 milímetros. Si le damos a Preview, lo que me estaría haciendo es repetirme los agujeros, pero esta vez a lo largo del radio. Le damos a OK y ya tendríamos nuestra matriz circular. Si volvemos a editar para ver las distintas maneras que hay de hacer la matriz circular, en la opción de instancias y ángulo total habrá que indicar el número de copias o de instancias que se desean del elemento original y el ángulo total en el que se crean esas copias. En instancias se pondrá el número de copias y el ángulo será el total que deben ocupar esas instancias. Si pasamos a la siguiente opción, la de espacio angular y ángulo total, en esta opción se determina la distancia angular entre dos copias consecutivas y el ángulo total en el que tienen que estar incluidas esas copias. Esto, como veis, no tiene mayor dificultad, es ir probando. La siguiente opción se debe indicar únicamente el número deseado de copias para completar una corona completa a 360 grados. Y la última opción es como en la matriz rectangular. Iniciaremos la creación de la matriz con el parámetro de instancias y espacio angular y una vez que están introducidos los datos en el cuadro de diálogo, cambiaremos el parámetro o la cota que aparece en el dibujo. Aquí también, como en matriz rectangular, si no queremos que aparezca cualquier instancia, nos acercamos y hacemos doble clic sobre el punto naranja. Quiero ahora que nos fijemos que si nosotros volvemos a hacer una matriz circular, en este caso le voy a decir que quiero 4 instancias a 60 grados cada una, el elemento de referencia va a ser mi circunferencia y el objeto va a ser mi path. En la segunda pestaña le voy a decir que a lo largo del radio quiero solo una repetición. Le damos a Preview y como veis, las repeticiones han ido girando en el sentido contrario a las agujas del reloj a lo largo de mi circunferencia. Si nosotros le damos a la pestaña de More y en la rotación de las instancias desactivamos la pestaña que viene activada por defecto, como veis, nuestras instancias no giran, sino que la posición relativa es la misma. Si volvemos a activar, vemos la diferencia. Esto también se puede hacer en la opción de matriz rectangular. Y la última herramienta de esta subpaleta nos va a permitir la creación de una rejilla definida por el usuario. Esta matriz estará formada por la repetición de un elemento ocupando las posiciones definidas por el usuario mediante una nube de puntos incluidas dentro de un sketch. Nosotros nos vamos a crear un sketch en esta cara de nuestro sólido y le vamos a dar puntos arbitrarios en distintas posiciones. Nos salimos del sketch, clicamos sobre nuestro icono de la matriz, en posición seleccionamos nuestro sketch de puntos, en Objects vamos a seleccionar el Path y le damos a OK.
Y como veis, nos está repitiendo nuestro elemento en las posiciones definidas por puntos que yo me he creado. Cerramos nuestra subpaleta y vamos a ver el último icono, que es el de escalar. Esta orden nos va a permitir escalar una pieza indicando únicamente una dirección de referencia y el ratio o porcentaje de escalado. La dirección de escalado se puede definir tomando la dirección de un punto, un plano o una cara. Antes de nada, quiero que midamos la longitud de nuestra base. Y como veis, mide 132,58. Le vamos a dar a OK y nosotros, en este caso, le vamos a decir que la referencia de escalado o la dirección sea normal a este plano de aquí y que en ratio sea, es decir, que la pieza resultado sea el doble en la dirección que yo le he indicado. Si le damos a OK y volvemos a medir la longitud de nuestra base, vemos que es exactamente el doble de lo que medía anteriormente. Esta herramienta no tiene más que explicar porque, como veis, es muy sencilla. Es indicarle la dirección de escalado y el porcentaje. Para terminar este vídeo vamos a ver estos tres iconos, que aparte de los dos anteriores son los que se utilizan de esta barra de herramientas, para terminar el módulo de Part Design en el próximo vídeo con la barra de herramientas de las operaciones booleanas. Vamos a pasar al comando de draft. El comando este nos va a permitir crear desmoldeos o inclinaciones en las caras de sólidos. En primer lugar, vamos a tener que indicar el ángulo de desmoldeo en la casilla de ángulo del cuadro de diálogo que aparece al clicar el comando. En esta casilla nosotros indicaremos el ángulo del desmoldeo. A continuación, en la siguiente casilla vamos a seleccionar las caras a desmoldear y por último, en la casilla de elemento neutro vamos a tener que indicarle el plano que va a hacer de elemento neutro, lo que va a significar que la intersección de ese plano con la cara seleccionada de desmoldeo no va a sufrir ninguna modificación en su inclinación. Y por último, en la casilla de Pulling Direction nosotros vamos a poder seleccionar la dirección de desmoldeo, que puede invertirse pinchando sobre la flecha naranja que aparece en el sólido, sobre esta flecha naranja. Si pinchamos va hacia un sentido y si volvemos a pinchar encima hacia otro. Nosotros le vamos a decir que el ángulo de desmoldeo sea de 7, que la cara a desmoldear sea esta y que el elemento neutro, por ejemplo, sea esta cara de aquí. Si le damos a OK, la inclinación de la cara de este sólido sería de 7 grados. Si volvemos atrás y le volvemos a dar a nuestro icono, le vamos a decir ahora que los 7 grados sean también de esta cara, pero que ahora el elemento neutro sea este plano de aquí, el plano este intermedio. Cuando le demos a Preview, como veis, el ángulo de desmoldeo lo está haciendo a partir de este plano intermedio. Al darle a OK, tenemos nuestra pieza con nuestra cara desmoldeada. Los desmoldeos son muy utilizados en las piezas que son fabricadas a partir de moldes, porque siempre algunas de sus caras llevan un poco de ángulo de desmoldeo para poder salir del molde de una forma limpia. El próximo icono es el de Cell y es la herramienta para hacer vaciados en sólidos. Basta con seleccionar las caras a eliminar y definir el grosor hacia adentro y hacia afuera que se desea para el resto de las caras. Tiene la posibilidad de definir un grosor distinto para otra cara. Si nosotros clicamos, por defecto viene un espesor de 1 hacia adentro y un espesor de 0 hacia afuera. Si nosotros en caras a eliminar le indicamos la cara que queremos vaciar, si nosotros ahora mismo no tocamos nada y le damos a OK, como veis nos ha vaciado nuestro sólido y lo que ha hecho ha sido dejarnos un grosor hacia adentro de 1. Si medimos nuestro grosor, por ejemplo, de esta cara y de esta, como veis es 1. También se le puede dar un grosor hacia afuera, le decimos que de 2, y ahora el grosor será de 1 hacia adentro y de 2 hacia afuera, de 3. Vamos a quitar este vaciado y vamos a pasar al último icono que hemos dicho que íbamos a explicar en este vídeo, que es el de Thickness. Y con este comando se puede aumentar o disminuir el volumen de una pieza mediante la extrusión de alguna de sus caras. Solo hay que seleccionar las caras a engrosar o a disminuir su volumen e indicar la cantidad positiva o negativa según el caso. Es decir, nosotros clicamos sobre el comando y le decimos que queremos engrosar esta cara, por ejemplo, 3 milímetros. Le damos a OK
y lo que nos ha hecho ha sido aumentar esta cara 3 milímetros hacia afuera. Si le decimos que el thickness sea de -5, por ejemplo, lo que hará será disminuir esta cara 5 milímetros en este sentido, en el sentido normal a la cara que yo he seleccionado. Y por último os voy a dejar unos cuantos ejercicios más para que podáis vosotros ir haciendo sólidos nuevos.